tal? Buenas noches. Nuevamente nos encontramos aquí en nuestro programa de temas aduaneros en CUEF TV. El día de hoy tenemos un invitado muy especial con un tema súper interesante. Se trata del maestro Gerardo Hurtado. Gerardo Hurtado es licenciado en Derecho por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en propiedad intelectual e industrial. Es maestro en Derecho Corporativo y actualmente se encuentra cursando el doctorado en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Es socio fundador de la firma J. Hurtado Mendoza y Asociados. Es litigante en Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual e Industrial. Además, es profesor a nivel licenciatura de Derecho de la Empresa, Derecho de la Propiedad Intelectual, Contratos Mercantiles y Sociedades Mercantiles. ¿Qué tal, maestro Gerardo? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, regalándonos tu tiempo y tus conocimientos para la comunidad CUEF. Bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, maestro Héctor. Pues un placer, un gusto compartir contigo este breve tiempo que tenemos para platicar sobre temas de propiedad intelectual y su relación con las diversas áreas del derecho. Un placer, de verdad, compartirlo con tu audiencia, con los estudiantes y profesionistas que se desempeñan en la área del derecho. Agradezco primeramente tu invitación. Y el tiempo es breve, vamos a tratar de dar una pequeña introducción sobre este tema y vamos a ir abordándolo poco a poco. Realmente es un tema muy amplio y yo les podría decir que un ejercicio muy interesante para entender lo que es la propiedad intelectual simplemente y cómo acompaña a las personas en su vida. Tendríamos que decir, yo como persona física tengo que voltear a diferentes partes y no ir muy lejos para darme cuenta que estoy rodeado de propiedad intelectual. Entonces, para esto, yo les diría simplemente volteen a su alrededor, revísense ustedes mismos y dense cuenta que todo está rodeado desde cualquier parte de propiedad intelectual. Si estamos hablando en este momento y está quedando grabado este audio, podríamos decir que hay derechos de propiedad intelectual en materia de derechos de autor por el simple hecho de transmitir conocimientos y opiniones, así como por el video que se está grabando en este momento. Y si volteo y reviso, pues hoy vengo vestido con una corbata, una camisa, un saco, unos lentes, y a mi alrededor hay libros, hay una computadora y en todos lados encuentro marcas, encuentro derechos de autor, encuentro patentes. La tecnología es tan hermosa y tan maravillosa que simplemente a través de este medio tecnológico nos damos cuenta que hay una infinidad de patentes en este pequeño aparato que nos ayuda a transmitir en vivo y en tiempo real esta plática. Entonces, nuestra vida nos da simplemente una muestra que la propiedad intelectual está inmersa completamente en la vida del hombre, maestro Héctor. Entonces, yo les diría, no solamente hay que voltear a vernos, sino hay que observar que todo es sujeto a protección y que todo está relacionado. Partimos en el derecho de que uno, como persona en el derecho civil, es reconocido en personas físicas y personas morales. No obstante, tendríamos que revisar que una persona física a través de sus atributos, pues es un sujeto de tener derechos de propiedad intelectual, y una persona moral a través de diferentes formas y de la intervención de las personas físicas, pues también es titular de estos derechos. Entonces, si nosotros observamos cómo la inteligencia y la aplicación técnica, así como el desarrollo científico, se van combinando en la mente del ser humano, y la traducción es la propiedad intelectual. ¿Pero qué es la propiedad intelectual? Vamos a partir por eso. Simplemente la propiedad intelectual, pues vamos a revisarla desde diferentes puntos de vista
y vamos a tratar de desglosarla y de dar una introducción para ir dando unas pequeñas pinceladas de conocimiento sobre esta magnífica obra de arte que es el derecho de la propiedad intelectual, el cual pues a su vez tiene diversas áreas y tenemos que ver esas ramas cómo están conformadas. ¿Pero qué es? La propiedad intelectual, jurídica y legalmente, busca proteger el pensamiento creativo del hombre al materializar pues sus ideas a través de la ciencia, de la creación, del mejoramiento de la vida, del entorno, y obviamente pues tendríamos que revisar pues el comercio. Entonces uno tendría que decir, bueno, pues una de sus implicaciones principales pues es el comercio y los servicios. Entonces, este detonante, esta combinación entre ideas de los hombres, la ciencia, el desarrollo científico, nuestro entorno, nuestra vida y el comercio detonan esta materia que es tan preciosa y que empieza a tener cada año más importancia en nuestro país y a nivel mundial. Podría decirles que en México, en las últimas décadas, cada vez ha cobrado más importancia y la gente ha volteado más a tratar de tener una cultura de protección. Realmente no la teníamos y se ha tratado a través de los diferentes tratados que ha firmado México, no solo de comercio, sino también especializados de la materia. Ha buscado fomentar y que nuestro país pues tenga cada vez más un campo fértil para que exista esta protección completa. Y diría mucha gente, bueno, pero este tipo de protección tiene un costo. Pues sí, porque el rector de otorgar estos derechos pues siempre es el Estado. Y no obstante, la propiedad intelectual, vamos a encontrar que va a buscar proteger las ideas originales a través de los derechos de autor. Entonces, una de las características principales es la originalidad, y uno podría decir una obra de arte. Entonces, volteamos y lo primero que nos viene a la mente es un cuadro y diríamos, es Leonardo da Vinci, la Gioconda. Él es el titular y el autor de ese cuadro tan famoso a nivel mundial. O en su caso, voltearíamos y de repente por ahí escuchamos las mañanitas aquí en México y buscaríamos quién es el autor, o buscaríamos por ahí el himno nacional que pues obviamente nos identifica y diríamos, pues, ¿quiénes son los autores? Pues hay autores en la música, hay autores en la letra, y la originalidad, que es el punto central de los derechos de autor, pues protege precisamente a las personas físicas, y que son aquellas que escriben, que crean música, que desarrollan pintura, fotografía, software, pues también obras cinematográficas, puestas ahora sí que de teatro. Pues la verdad es que la propiedad intelectual está prácticamente en todo. Está inmersa en nuestra vida, y a través de los derechos de autor estamos encontrando precisamente la originalidad, que es la que está más vinculada a nuestro desarrollo como personas y que implica una característica que son los derechos morales. Y hablar de derechos morales, pues hace mucho tiempo tengo que platicarles que no existía una ley, pues especializada sobre derechos de autor, sino estaba regulada en el propio Código Civil. A partir de que hemos ido desarrollándonos como cultura, hemos firmado diversos tratados y el propio Estado y los legisladores han visto la importancia de esta materia, pues han empezado a crear pues nuestras leyes específicas. Y por otro lado, pues tenemos la famosa propiedad industrial, que a los jóvenes, ¿cómo les llama la atención hoy en día? Pues vestir de marca y traer a todo lo que da, pues esos signos distintivos que llaman tanto la atención, unas palomitas por ahí muy bonitas en los tenis, pues pues, ¿qué les podría decir? Esos refrescos tan famosos, oscuros, que a todo mundo nos gusta y que tienen una etiqueta roja o una etiqueta azul. Entonces,
pues también la tecnología de la manzanita o la ventanita, que pues creo que sin decir nombres y que claro que los identificamos, y no digo el nombre, porque lo que quiero es que se den cuenta que a través de la propiedad industrial, la distintividad es el signo característico de esta rama de la propiedad intelectual. Y nosotros diríamos, ok, bueno, pues en la propiedad industrial lo que estamos buscando precisamente es una utilidad, es buscar en este caso que se obtenga un beneficio, pues, de carácter industrial sobre algún signo distintivo, y los signos distintivos, pues obviamente no nada más son las marcas, también tenemos a las patentes. ¿Quién no ha escuchado por ahí a las personas decir, es que yo pido medicina de patente? Y pues sí, las patentes médicas pues son uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar, pero patentes hay muchísimas, hay patentes en materia de ingeniería, patentes químicas. Bueno, de verdad que el desarrollo tecnológico nos maravillaría el ver este tipo de patentes que son verdaderamente cada vez más sorprendentes, y simplemente con ver esta computadora que tenemos aquí enfrente y ver la plataforma tecnológica que nos está transmitiendo en tiempo, pues les podría decir que ahí hay más de unas 10,000 patentes que han sido registradas y desarrolladas por el conocimiento científico, claro, a través del tiempo, no quiere decir que ahorita. Entonces, si nosotros vemos ese aspecto, pues diríamos, la ciencia a partir del desarrollo industrial ha tenido paso a paso diferentes momentos y diferentes épocas o escalones que podríamos señalar como eras tecnológicas, y que diríamos que hoy en día esta última era tecnológica pues ya obedece a los famosos gadgets y estas tecnologías inteligentes que pues en esta época de pandemia pues nos han ayudado y nos han acercado, no obstante que hemos estado resguardados, pero a través de estos medios tecnológicos y de este desarrollo científico, pues podemos decir que la propiedad industrial está pues cada día más cerca de nosotros. Por ahí encontramos otra rama muy interesante, que es la de las variedades vegetales. Bueno, pues ahí dirían, bueno, pero las variedades vegetales, pues tiene mucha intervención, pues les podría decir que a lo mejor mucha gente no la toma en cuenta, pero ¿quién no se ha aventado un riquísimo guacamole de aguacate Hass? Y dirían, aguacate Hass lo he visto en un centro comercial, y ese aguacate es una variedad vegetal que ha sido a través de diferentes combinaciones y formas de cultivarlo de forma pues natural, hemos logrado que ese sabrosísimo alimento que a los mexicanos nos gusta y que a nuestros vecinos del norte también, y que ha cobrado pues mucha importancia en el mundo, pues es una variedad vegetal. Pero otra variedad vegetal por esta época tan hermosa que empieza a cerrar el año, pues son las famosas flores de Nochebuena. ¿Quién no ha visto las flores de Nochebuena que vienen en color rojo, blanco, con hojas más grandes, con una combinación moteada? Realmente eso es maravilloso, y todo eso es producto y protección de la propiedad intelectual. Yo les diría, entonces, nuestro ejercicio es fructífero porque nosotros en todo momento tenemos algo que proteger, algo que nos da un derecho. A manera de introducción partimos de este entendimiento de qué es la propiedad intelectual. Muy bien, Gerardo. Excelente propuesta, excelente apertura. Como tal, lo que nos estás comentando es lo que protege la propiedad intelectual es el ingenio de las personas para que no lleguen otras a adueñarse de su creatividad, ¿no? Y que puedan lucrar con ellas. Perfecto, ¿te parece si vamos a un pequeño corte y empezamos con las preguntas como tal? La primera veríamos pidiéndote saber cómo se encuentra integrada esta propiedad intelectual, ¿vale? Claro que sí. Regresamos en corte. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias, Gerardo, por esta excelente apertura.
¿Qué tal? Estamos de vuelta con el maestro Gerardo Hurtado, aquí con este tema tan interesante y tan complejo que, como bien comentan por acá, es un tema súper controversial y que muy poca gente sabe del tema, y el día de hoy tenemos a un experto en este tema para poder comentar. Tenemos aquí saludos de Jesús Eduardo Olivas desde Hermosillo, Sonora, también en Lucy Castillo, saludos también a Marisela Ángeles. Joal Abraham, buenas noches y saludos desde Cancún, Quintana Roo. Manu Canseco también nos manda saludos, y Daniel Sánchez te manda una felicitación, Gerardo, por tu excelente tema. Y bueno, pues aquí tenemos también a nuestro compañero Daniel Cabrera por ahí visitándonos, al maestro Magdaleno. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros con este tema tan interesante. Oscar Macías también está mandando saludos. Y bueno, maestro Gerardo, la primera pregunta sería, ¿cómo se encuentra integrada esta propiedad intelectual y cómo la podríamos ir relacionando con las otras áreas del derecho? Ok, bueno, vamos, como lo he platicado y como manera de introducción, lo que les había dicho, pues vamos partiendo a través de la idea que nosotros tendríamos que imaginar un pequeño árbol genealógico, un pequeño árbol, un árbol de vida en el cual diríamos que el tronco, la base, la fuerza es la materia de la propiedad intelectual, y que este árbol tiene ramas. Entonces, en mi imaginación o en la imaginación de todos, como le digo a mis alumnos, tendríamos que ver una primera rama que son los derechos de autor, y posteriormente ahí tendríamos que ver otra rama que es la propiedad industrial, y una tercera rama que es las variedades vegetales. A partir de aquí tendríamos que ir paso a paso para ir dando. Entonces, vamos a encontrar que la rama de la propiedad industrial, a su vez, tiene unas pequeñas subramas que vamos a ir viendo. La de los signos distintivos, que sería una vertiente más. Después tendríamos las patentes, después tendríamos los secretos industriales y tendríamos los circuitos integrados. Esta pequeña rama pues corresponde a la propiedad industrial. Voltearíamos a ver dentro de esta rama, a su vez, por eso hablaba de un árbol con muchas ramas, y ya dijimos, tronco grande, propiedad intelectual, una rama, propiedad industrial. La propiedad industrial se divide en signos distintivos, y a partir de los signos distintivos vamos a subdividir otras pequeñas ramitas, así como lo hacen los árboles, donde encontramos miles de ramitas, miles de hojitas. Pues aquí encontramos en los signos distintivos pues las clásicas marcas, que es lo más identificable por las personas, los avisos comerciales. ¿Por qué no he escuchado un aviso comercial? Bueno, yo por ahí recuerdo algunos eslogan todavía, por ahí cuando era niño, que decían, recuérdame a que no puedes comer solo una, y todos esos famosos avisos comerciales que encontramos y que nos bombardean a veces en la televisión, y que han trascendido en la vida de muchos. Digo, yo crecí con estos slogans, y de repente pues los escucho ahora que me dedico y que me quedo, wow, o sea, qué hermoso aviso comercial creamos. De verdad que es interesantísimo darnos cuenta qué persona tan inteligente estuvo detrás de este aviso comercial, o qué grupo de personas, porque a veces no es una sola persona, sino es un grupo de personas que trabajó para una persona moral, y que a su vez, pues esta persona hizo este aviso comercial. Pero vamos a seguir. Y otra pequeña ramita que encontramos dentro de los signos distintivos, pues son las denominaciones de origen, hoy tan famosas, ¿no? Y que decimos por ahí, me suena denominación de origen, y por ahí digo una bebida tan conocida y que identifica a los mexicanos como es el tequila. Y después viene el mezcal, y podemos decir que México tiene sus denominaciones de origen, y que, bueno, tenemos el café de Veracruz, el mango Ataulfo, la vainilla de Papantla.
por ahí las cajitas de Olinalá, bueno, México con la bacanora, la charanda, bueno, la verdad es que también tenemos lo nuestro. Tal vez no somos el país con más denominaciones de origen, porque esto implica una serie de circunstancias geográficas y de climatológicas que permiten que estos productos se desarrollen. Entonces, por ahí una vez platicaba con un amigo y le decía una denominación de origen y que los norteamericanos no les gusta mucho, pues los franceses por ahí tienen un queso que se llama Roquefort, y le digo, lo interesante de ese queso es que ese queso se hace en las cavernas de Roquefort, y entonces necesita de la humedad y de esas características para poder tener ese sabor, esa textura que tanto nos gusta. Por eso tal vez aquí el gobierno, que es el titular y que es el que otorga mucho en parte esas concesiones de denominaciones de origen, a veces al crear estos consejos reguladores, pues la verdad es que son cosas muy caras y que todavía nos falta mucho por desarrollar. Yo, la verdad, tengo la esperanza de que México siga desarrollando todo este tipo de denominaciones y que nos puedan ayudar, porque México, si algo tiene, pues es una tremenda variedad de bebidas espirituosas, alimentos y diferentes alimentos naturales que podríamos proteger, pero eso es paso a paso. Otra pequeña ramita que también tendríamos que ver, pues son las indicaciones geográficas. Entonces, y en las indicaciones geográficas, pues yo sí les tendría que decir que por ahí nosotros encontramos una pequeña solución para nuestros problemas y tendríamos que hablar por ahí de ciertos productos que pues no se convirtieron en denominaciones de origen, pero buscaron por ahí a través de las indicaciones geográficas y a través de algo que hoy en día se está trabajando y que son las marcas colectivas o las marcas de certificación que han ayudado a que nuestros productores regionales tengan la posibilidad de tener un ingreso, pues a partir de, pues por ejemplo, me viene en la mente los serapes de Temoaya, que son muy buenos, pues por ahí hay chocolate, hay diferentes cositas, algunas cerámicas que tenemos y que no son talavera, porque la talavera pues, es una denominación de origen, pero yo les podría decir que por ahí hay unas cerámicas allá en un estado que está cerca de Querétaro y que pues hay unas momias muy famosas de México. Entonces por ahí también tienen una cerámica que no le pide nada a la talavera y que es muy buena y es muy famosa. Y entonces también ahí cerquita de San Miguel de Allende, que es un lugar muy famoso, pues encontramos esto que estamos diciendo y que lo menciono de esta forma porque la gente lo identifica de ahí, pero la verdad es que toda esta área, no nada más este lugar, maneja este tipo de cerámicas. Otra pequeña ramita que encontramos, pues son los nombres comerciales, que los cuales yo en palabras de un querido maestro les diría que pues, los nombres comerciales son por ahí algo que ya está en proceso de extinción y que la verdad la protección pues es muy chiquita y es muy escueta. Entonces busca pues darle conocimiento de una forma muy regional. Entonces es algo que en palabras de uno de mis queridos maestros diría, ya se encuentra en la ley, pero ya nada más se encuentra por tenerla ahí. La verdad es que no la queremos quitar. Es como las camisas o la ropa que tenemos en el closet que no nos queremos deshacer de ella, pero que la verdad es que ya no la usamos, entonces ya empezó a caer en desuso. Entonces, esta pequeña ramita, pues ya la platicamos y encontraríamos otra rama que nos ayudaría y que yo les diría, bueno, pues en las patentes que son tan famosas y tan importantes, pues ahí encontramos, como les decía, pues la medicina, pues, ¿qué les puedo decir? En un automóvil, ¿cuántas patentes hay? Por ejemplo, los autos eléctricos, hay uno muy famoso que se llama Tesla, pues nada más imagínense la cantidad de patentes que tiene este automóvil para poder seguir adelante, que yo les diría que lo más interesante del automóvil Tesla no es que vaya modelo por modelo, sino en actualizaciones de software. Entonces, eso es interesantísimo porque allá en los vecinos del norte, pues ellos tienen una cultura de patentes, pero en la cultura de patentes es diferente a la de México. Entonces, cuando hablamos de patentes, con unos amigos lo platicaba y con algunos maestros, ellos patentan mucho, sí,
pero nosotros tenemos diferenciadas las patentes y ahorita les voy a decir dentro de esta rama por qué las diferenciamos y ellos pues realmente pues integran todo y ellos dicen, no, hombre, pues acá se registran 300,000 patentes al año y nosotros pues a veces no llegamos ni a los 100,000, por decir números, ¿no? Sin ser exactos, pero dentro de esta ramita de las patentes pues encontramos los modelos de utilidad, que son como pequeñas patentes, son modificaciones. Encontramos los modelos industriales y los diseños industriales que uno, pues la verdad es que todos los días estamos rodeados también de ellos y que yo les diría que esta silla tan cómoda que a veces conseguimos o estos escritorios tan bonitos, tan estéticos, pues son producto de los diseños industriales. Aquí nosotros los diferenciamos y hablamos de modelos de utilidad, modelos industriales, diseños industriales y patentes. Pues allá nuestros vecinos no lo manejan de esta forma, entonces tienen un volumen muchísimo más grande porque pues allá incluso hablan de la patente de software y aquí pues no la manejamos de esa forma porque nosotros lo manejamos a través del derecho de autor. Entonces vamos a otra pequeña rama que estamos tratando de diversificar en este árbol tan hermoso que es la propiedad intelectual. Y encontramos a los secretos industriales. ¿Y qué son los secretos industriales? Pues los secretos industriales son aquellos secretos que nos proporcionan una ventaja. ¿Y cuáles podrían ser? Pues podría ser una lista de clientes, podría ser una receta, podría ser un proceso que no queremos patentar, una ventaja competitiva y un secreto industrial que todos identificamos y sería rápido y que la gente diría, pues el famoso refresco Coca-Cola, ¿no? ¿Quién no se ha tomado ese refresco y todos dicen, bueno, pues es que es una patente? Pues no, es un secreto industrial. Y es tan famoso y se sigue protegiendo, se sigue conservando, pues precisamente por esta figura del secreto industrial que le ha dado una gran ventaja en el mundo y a través de la excelente comercialización y la protección de marcas y todo lo que implica a su alrededor, pues encontramos cómo este refresco es el número 1 del mundo y que sus números son verdaderamente en ganancias gigantescos. Vamos a otra pequeña ramita de la propiedad intelectual y encontraríamos pues algo que mucha gente en México pues a lo mejor no le gusta mucho, pero la verdad es que es algo muy interesante y yo les podría decir que todavía para mí es una de las áreas, es la área más grande y tal vez la más trascendental para algunos autores que tenemos aquí en México, que son los derechos de autor. Y encontramos pues obras, reservas de derechos de imagen, pues también las reservas de culturas populares y expresiones culturales, y entre ellos pues vamos a encontrar pues lo que es la literatura, la música, el teatro, la pintura, las caricaturas. Bueno, la verdad es que pues son muchísimas, y la otra rama que teníamos, y ya les mencionaría para terminar de contestar esta pregunta, pues son las variedades vegetales que ya les mencionaba y ejemplificaba, maestro. Muchas gracias, Gerardo. Sin duda, es una extensa variedad o diversificación de las ramas que no terminaríamos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Hablando, por ejemplo, incluso ya estaban mencionando que los sonidos, algunos sonidos específicos, los olores, incluso también entraron ahora con lo del tema que entró un capítulo de propiedad intelectual que también están ahí intensificando el uso de estos, ¿no? Muy bien, vamos a un pequeño corte para regresar con la siguiente pregunta. ¿Ok, maestro? Claro que sí. Muchas gracias a todos. Y aquí seguimos, no se nos vayan porque la verdad es que se está poniendo muy bueno. Todavía nos falta llegar al tema aduanero, que es en la parte interesante, ¿no? Regresamos en un momento, gracias. Este último año la vida nos ha enseñado lo impredecible que puede ser, pero todos juntos hemos demostrado que nada puede detenernos. Gracias a todos esos maestros y alumnos que no tiraron la toalla y se adaptaron al cambio tan repentino. A los que nunca habían entrado a una videoconferencia y tuvieron que aprender de cero. Los que no sabían cómo prender su cámara y sus micrófonos y ahora saben hasta cambiar el fondo. Porque estos pequeños actos solo demuestran tu ambición para seguir preparándote para el futuro. Porque tus ganas de superarte
vence en cualquier barrera. Aunque nuestras aulas estén vacías, en ningún momento hemos estado solos. Gracias a toda la comunidad CUE. Ahora más que nunca, lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. ¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí con el maestro Gerardo Hurtado con este tema tan interesante y bueno, qué importante y qué emocionante, maestro, que ya estés cerca de obtener el grado, terminar el doctorado. Va a ser un gusto poder estar ahí contigo compartiendo y pues qué padre, ¿no? Muchas felicidades por eso y por el esfuerzo. Aquí tenemos otras felicitaciones de parte de... Valerio Antonio también te manda un saludo y una felicitación. Gabo Reyes, excelente tema. Felicidades, maestro Gerardo. Guillermo González Uribe también lo está viendo, le mandamos saludos. Despacho Aduanal JEFM, excelente tema. Saludos al maestro Gerardo. Dani Cabrera también nos manda saludos, excelente, invitado de lujo. Y Adriana Soberón también nos manda saludos para Gerardo y una felicitación también. Bueno, la siguiente pregunta es muy interesante, Gerardo, y tiene que ver con dónde puedo verificar estos registros marcarios que existen en nuestro país. ¿Se puede también buscar a nivel internacional? Claro que sí, maestro. Sí, pues, ahora sí que la pregunta es, ¿dónde puedo verificarlos? Bueno, en México, pues la autoridad encargada del registro de marcas es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y a su vez, en su plataforma tecnológica tiene dos accesos muy interesantes. El MarcaNet, a través del cual puedo hacer una marca, incluso por nombre, por clase, pues ahora sí que tiene diversas modalidades, el uso es bastante interesante y te podría decir que ahí lo que está registrado en México, pues lo encontraríamos. Hay que recordar un aspecto, digo, el tema es muy grande y la verdad es que soy honesto, no lo alcanzaríamos a agotar, nos da para muchísimos temas y efectivamente algo que me llama la atención es tratar de profundizar un poquito más en todas estas partes, pero regresando a esta pregunta, es en la propia plataforma del INPI, tenemos otra plataforma también muy buena que, digo, solo que nos dedicamos a esta área, identificamos, y es el famoso Marcia, que es un buscador de inteligencia artificial para marcas, que yo les podría decir que a mí, para mi gusto, este es buenísimo y muy certero, la verdad, se sacaron un 10 en el INPI con este tipo de búsquedas, se ha ido pues tecnologizando, por decirlo de una forma. La verdad es que las plataformas tecnológicas han ayudado muchísimo a esto. Y a nivel internacional, pues también se pueden realizar búsquedas, hay que hacerlo pues a través del instituto, a través de la OMPI, de diferentes instituciones. Podemos, pues no solo en propiedad industrial, o sea, también lo podemos hacer en derechos de autor, en patentes, o sea, tenemos que hacer búsquedas en las diversas áreas. Entonces, pues existen medios tecnológicos, existen organizaciones que ya tienen esta información y digo, en última instancia, recordemos que las marcas son de protección regional. ¿Qué implica esto o a qué me refiero? Pues simplemente que una marca, cuando la otorgamos aquí en nuestro país, la protección que se le otorga es a nivel del territorio nacional. Entonces, si yo la quiero registrar en los Estados Unidos, tendría que ir en cierto lapso de tiempo que la propia ley nos establece, bueno, ya ni tan nuevecita ley federal de la propiedad industrial, de protección a la propiedad industrial, ya ni tan nuevecita porque ya cumplió un año, el 5 de noviembre pues cumplió un año de estar vigente, y lo interesante es que nos establece, pues prácticamente yo te diría de una forma, es una ley recargada, como diríamos en las películas Reloaded, ¿no? Entonces, por decirlo de una forma simpática, ¿qué sucede? Pues simplemente la ampliaron, se adaptaron a algunas necesidades, a los tratados que hemos firmado. Pues obviamente tenemos el TEMEC que está cerquita y que es de mucha importancia, pero por ahí también tenemos otras como pues los TIPAC y APIC
y otros acuerdos que también tienen que ver muchísimo con la propiedad intelectual y que mucha gente pues no los ve porque no son tan comunes, entonces nos solemos no restarle un poquito de importancia, pero la realidad es que los que nos dedicamos a esta materia, pues ahí encontramos pues mucho. También el Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea, pues hay que recordar lo que es reciente, la verdad es que pues tampoco tiene mucho y que es uno de los más importantes en esta materia porque Europa es uno de los países que más tiene desarrollada la propiedad intelectual, sobre todo en la parte de derechos de autor y denominaciones de origen, por citar algunas. Entonces, ¿qué sucede? Yo hablaba de un periodo de tiempo para ir a los Estados Unidos a registrar mi marca y ahorita voy a recurrir al ejemplo clásico que tenemos siempre en las clases, patito.com o mi marca Patito, ¿no? Pues aquí tengo un patito y lo registré aquí en México, quiero ir a los Estados Unidos, como es regional, pues tengo un periodo de tiempo para ir a los Estados Unidos, para ir a Francia, para ir a otro país, ¿no? A registrarlo, y ahí tengo que volver a solicitarlo, y ahí se aplica un principio que es de prioridad, a través del cual pues tengo un derecho ya previamente adquirido y en este caso pues me otorgarían mi marca a través de esto. Entonces tendría que hacerlo valer. Entonces sería una de las formas y es pues digamos que sería la forma adecuada o más fácil de entrar allá. Ya en mi época, cuando yo era estudiante, pues sí, había que hacer marcas y pagar un dinero por realizar esa marca de forma pues manual, porque era realmente manual, en el instituto y tenía un costo, entonces era un poquito más tardada. Hoy te metes a la computadora y en fracción de segundos ya tienes el resultado. Yo creo que esa es la forma más fácil de realizar búsquedas, maestro. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Hay varias opciones, como bien comentas, y creo que es bueno tomar nota de estas, la que mencionabas de esta plataforma que ayuda también. Y bueno, pues lo importante es estar conscientes de evitar cualquier riesgo al momento de querer importar algún producto, ¿no? ¿Quién puede otorgar ese uso de marca? En el caso de nuestro país, ¿quién puede otorgar el uso de una marca? El uso de la marca, ok. Bueno, pues el registro de marca nos lo otorga en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Tal vez yo creo que, y en el tema, por ejemplo, en materia de aduanera, porque pues tenemos hoy bastantes compañeros en materia que se dedican al derecho aduanero y que te estarán preguntándose por ello, pues el titular de una marca es el que puede otorgarle, en este caso, una licencia a través de un contrato pues a una persona que desea importar o exportar una mercancía, a través de este instrumento jurídico, es la forma óptima. Obviamente hay que inscribirla para que tenga un respaldo y surta efectos contra terceros, y no por ahí resulte, por ahí como comentaban algunos compañeros, pues fíjate que en la aduana desaduané la mercancía y ya cuando íbamos pues en marcha a entregarla, resulta que me detuvieron y que me estaban diciendo que pues la marca yo no tenía la licencia para poder introducirla al país. Yo me titulé cuando era licenciado en Derecho para tener este grado académico de licenciado, con la tesis, las medidas en frontera del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En ese tiempo veía la vertiente pues completamente del lado de la propiedad industrial y cómo nosotros a través de estas medidas deteníamos pues las mercancías de marcas que eran similares en grado de confusión o que no tenían permiso para introducirse, porque a veces se conceden licencias exclusivas y resulta por ahí que pues yo soy la única persona que puede tener pantalones Levi's en México porque a mí Levi's América, que es titular de la marca, me dio un contrato de licencia exclusiva para solo comercializar en México o en una región específica. Entonces, pues resultaba que por ahí otra persona lo había traído de otro país y se topaba con estos pequeños detalles que costaban tiempo, dinero, y nosotros
pues podemos decir que como ahora ya estudiosos en materia aduanera, pues resulta que el tiempo cuesta muchísimo dinero en esta materia y que un día que te detenga la mercancía, pues se traduce pues en dólares. Y entonces te podría decir que es cuando los clientes sufren y se enojan y se molestan, y hay veces que ya ni le quieren pagar a los pobres compañeros que se dedican a esta materia por estas situaciones. Pero costos, ¿no? Todo se traduce en costos. Costos, efectivamente, maestro, todo se traduce en dinero. Es un área que pues se ha caracterizado por ello. Y si nos damos cuenta, maestro, y aterrizando con nuestro tema, con las relaciones de las otras áreas que tiene el derecho, sin que ustedes se hayan dado cuenta, ya tocamos varias áreas de las otras materias del derecho, porque en este momento, pues ya mencionamos la materia aduanera, pero ya también mencionamos la materia civil, pero también encontramos la materia penal inmersa aquí. ¿Por qué? Porque también nuestro Código Penal pues ya tipifica algunos delitos en materia de secretos industriales o de, bueno, conocida como piratería, aunque no es la palabra correcta, pero la gente la identifica así, y hoy estamos tratando de utilizar un lenguaje pues muy sencillo para que nos entiendan los compañeros que no son abogados y que quieren entrar a este tipo de áreas tan apasionantes del derecho y que son, pues, prácticamente, yo te lo podría decir de esta forma, áreas muy divertidas. La gente no lo ve así, pero yo les podría decir que estas áreas del derecho son verdaderamente divertidas. Uno diría, ¿pero qué lo dice de esa forma? Pues yo les diría, no hay nada más divertido que sentarte a registrar una canción y sentarte con el músico, sentarte con el pintor y que él te explique su obra, o con la persona que escribió el libro y que te diga de qué se trata y por qué es sujeto a protección, o sentarte con un ingeniero que te explique una patente pues ahora sí que industrial, o con un químico que te explique pues cómo un elemento ahí chiquitito, que es un elemento químico, a través de una formulita que se une, pues resulta que crea un medicamento que hoy nos está ayudando a salvar vidas y que dice que es una vacuna. Entonces, imagínense cómo se vuelve de divertido, porque nosotros como abogados tenemos un lenguaje técnico, y les podré decir que si nos sentamos aquí y empezamos a hablar como abogados, pues la mitad del público que no es abogado nos va a decir qué aburrido, qué horrible materia, es del área administrativa. Imagínate qué tan aburrido es, que es del área del derecho administrativo y que mucha gente ni le gusta. Por supuesto. Entonces, mejor dedícate a penal, hijo, porque es más divertido y me vas a sacar de la cárcel si sucede algo. O dedícate al civil, porque ellos, pues, fíjate que hacen efectivo los cobros, y aparte, pues si te quiere demandar tu mujer, pues ellos te defienden, o puedes hacer válido un contrato. O mejor dedícate al derecho laboral, porque haces justicia y defiendes al pobre trabajador o al empleador. Y yo les diría, no, pues están perdiendo del área más divertida del derecho, donde la verdad hay que buscar. No solo estamos rodeados de las otras áreas, sino estamos rodeados de toda la ciencia y el conocimiento humano, y tenemos que tener un lenguaje sencillo para explicarles lo que nos establecen las normas, y que estas personas que son especialistas en otras áreas, que son científicos, que son ingenieros, que son artistas, pues la verdad yo les diría, pues yo respeto su conocimiento y lo reconozco, porque a veces cuando ellos hablan en su idioma tampoco les entiendo. Entonces tenemos que crear un lenguaje común para precisamente ir relacionándolo y aterrizándolo y proteger sus derechos. Así es, maestro. Correcto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Gerardo. En realidad sí es importante, y como tú dices, esta parte de interactuar con los genios, con los creadores, con los que me parece que es muy interesante, que incluso hasta se puede uno incentivar o contagiar, ¿no? Como que por supuesto que también podemos hacer cosas. Bueno, vamos a un pequeño corte para continuar con esta plática tan interesante y algunas preguntas más antes de que se nos acabe el tiempo, ¿ok? Claro que sí. Muchas gracias, vamos a un corte, gracias.
¿qué tal? Estamos aquí de vuelta con el maestro Gerardo Hurtado ya para platicar los últimos puntos de este tema. Sin duda nos vamos a quedar a medias porque es un tema muy extenso y muy complejo que implica muchísimas cosas. Hay muchas preguntas en el aire todavía, pero vamos a hacer algunas de las importantes como ¿qué son las regalías, maestro Gerardo? ¿Qué son las regalías? Bueno, pues la propia ley federal de derecho de autor pues nos establece qué se entiende por regalías. Y pues las regalías, pues en palabras muy sencillas, son una retribución económica por, pues en este caso, la comercialización o en este caso la utilización ya sea de un derecho de autor, eh, pues vamos, merecen una compensación por este trabajo intelectual que van desarrollando. Entonces, sin ser técnico y decir lo que nos establece el artículo 26 de nuestra nueva ley federal de derecho de autor, pues simplemente te podría decir, maestro, que toda persona que desarrolla un derecho de autor tiene una protección de dos formas: derechos morales que corresponden a una protección inherente a la persona con un reconocimiento por la creación original que tuvo. Es decir, en este momento, bueno, ya falleció Juan Gabriel, pero vamos a utilizar a Juan Gabriel, que escribió una canción que se llama Querida, y pues es una canción muy bonita, todos la identificamos y decimos, pues es de Juan Gabriel, está muy padre, letra y música de Juan Gabriel, está padrísima. Y resulta que cuando la transmiten en el radio, la tocamos pues ahora en las plataformas tecnológicas como Spotify o todas las que están en YouTube y todas estas que conocemos, o en CDs o en cassettes como en mi época, o en long player, que también me tocó vivir, lo que ya no somos tan jóvenes, pues ellos iban con algunos productores, con algunas casas disqueras, y pues grababan estas canciones y pues tenían que de algo con qué vivir, ¿no? Tenían que comer, entonces ellos, en palabras muy sencillas, pues iban, firmaban unos contratos y estas, pues productoras como Sony, Warner, BMG y todas las que existían, Sony, bueno, ya digo ya son más nuevas, ya no hay tan viejas, pues resulta que les pagaban por la venta de estos discos, entonces nosotros íbamos y comprábamos su música y nos costaba, vamos a decir, 10 pesitos. Y de esos 10 pesitos, a través de diferentes organizaciones, también se protege. Entonces, no solo era directamente porque había firmado con estas casas productoras que comercializaban su música, un pequeño pago anual o mensual, según lo que se estableciera en el contrato. Okay. Y pues resulta que pues hoy en día, a través de estas plataformas tecnológicas, nosotros agarramos y, bueno, la membresía Spotify me cuesta 120 pesos. Pues de esos 120 pesos, pues también el catálogo de música que utiliza, pues corresponde pues a organizaciones que se dedican en diferentes partes del mundo a proteger y administrar pues este tipo de derechos, la sociedad de autores y compositores, de intérpretes, digo, no quiero citar a todas las que hay, ¿no? Pero a través de ellos también se obtiene un ingreso, y ese pequeño ingreso pues ayuda a nuestros autores a vivir. A este ingreso técnicamente lo conocemos como derechos patrimoniales, que son los derechos a comercializar o a obtener un beneficio económico que les retribuya y puedan continuar con su obra pues intelectual, creando pues más canciones, más obras de arte. Entonces, pues, ¿qué les podría decir? Por ahí hay autores y autoras de libros muy famosos como Harry Potter, pues Game of Thrones. Sus autores se han hecho verdaderamente millonarios por haber escrito estos libros y comercializar todo lo que hay alrededor de estos derechos de autor. Y podríamos decir, pues mira, ya hay botones,
vasos, tazas, playeras, camisetas, y algo que venía de derechos de autor de un libro, le sacaron pues un beneficio no solo en materia de derechos patrimoniales, sino vía de derechos de autor, sino también lo industrializaron y crearon marcas, y de verdad que es un cúmulo de protección sobre lo que ha escrito J.K. Rowling, y de verdad que es una obra maestra para explicarle a los alumnos cómo a través de su ingenio, de su creación y de esta obra original para niños, ha logrado convertirse pues en una de las, pues ahora sí que de los autores más famosos y ricos del mundo. Y pues hay otros tal vez más conocidos, ¿no? Pues diríamos pues Cervantes, pero pues ya no está, o nosotros aquí podríamos citar a Juan Rulfo, no sé, pero ¿qué sucede? Pues que a lo mejor ellos no venden tanto, no han tenido pues este beneficio, pero resulta que no acaba con el autor. Nuestra ley y los tratados internacionales que hemos firmado, pues buscan que durante toda su vida ellos tengan precisamente una retribución y un reconocimiento no solo moral, sino también patrimonial, y puedan durante toda su vida vivir. Pero recordemos que una persona tiene hijos o tiene una cónyuge, y tendremos que voltear al derecho familiar, y por ahí resulta que los hijos también, cuando muere el autor, tienen derecho a estas regalías, tienen derecho a percibir esto y a que la obra de su padre se siga reconociendo, ¿no? Que ya se peleen como los hijos de un famoso cantante que le dicen el príncipe de la canción, que en paz descanse. Pues resulta que ese es otro cuento, ¿no? Si las esposas se pelean, o que resulta que una tiene un derecho más grande que la otra, pues ese es otro cuento, ¿no? Y pues encontramos pues simplemente que el derecho civil, el derecho familiar, pues ayuda a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, a que continúen estos derechos morales y estos derechos patrimoniales. Pero en México nos volamos la barda, porque en los tratados internacionales y por ahí hasta en el Tratado de Libre Comercio, pues una persona, este reconocimiento se les da por toda la vida del autor, más 50 años en el tratado, si más mal no recuerdo, corrígeme maestro si me equivoco, tú que eres más experto en materia de derecho aduanero y sobre todo manejas el Tratado de Libre Comercio. Pero aquí en la Ley Federal de Derechos de Autor en México, pues nosotros nos queríamos ver vastos, y somos el único país a nivel mundial, le vamos a decir así, donde damos toda la vida al autor y 100 años después de su muerte, que se agregue, que se le siga viendo. Entonces, vean cómo va trascendiendo y cómo las diversas áreas del derecho pues van aquí ya inmersas dentro de nuestra materia, y que la verdad pues es un tema muy amplio. Yo les podría decir que les he dado simplemente una pequeña pincelada como introducción de lo que es esta materia. Me encantaría platicar con ustedes pues semanas completas de todo lo que es esta materia y de lo que se relaciona con el derecho corporativo, con el derecho fiscal, con el penal, y cómo se tipifican los delitos, y sobre todo pues a la mayoría de nuestros compañeros hoy que están pendientes, pues sería hacer pues varias pláticas en materia de cómo se utiliza en el derecho aduanero, que ahí ya estoy trabajando en una obra precisamente de cómo la propiedad intelectual está inmersa en el derecho aduanero y cómo se utiliza. Entonces ya estamos trabajando en ello, y la verdad pues esperemos que pronto logremos terminar este libro que estamos preparando, y no solo voy a tratar de ver la parte teórica, la verdad es que quiero meterme más a la parte práctica, para que cuando lo abran sea un verdadero manual teórico práctico para nuestros compañeros que se dedican a esta área, y que muchas veces hay un divorcio con otras áreas del derecho, y pues que la propiedad intelectual pues no es algo que los ataque ni que les estorbe y les genere más costos al momento de introducir o de sacar mercancías. También se convierte en un aliado, porque como tú sabes, maestro, pues la propiedad intelectual, cuando uno va a exportar, pues simplemente hay que exhibir pues, los contratos, hay que exhibir las marcas, hay que acreditar, nos sirve hasta como uso del producto. Entonces es muy, muy, muy interesante y muy vasto este tema.
La verdad, yo creo que pues por ahí, si nosotros lo vemos así, te podría decir que pues, los procedimientos cuando se celebran a veces y se quiere registrar, pues tenemos que ir paso a paso y eso es materia de irlo trabajando, cómo explicarles cómo se registra y protege una marca o una patente o un derecho de autor, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y cuáles son los procedimientos de protección o cómo hacer válidos los procedimientos administrativos de infracción, caducidad, nulidad para proteger la marca. Yo estoy abierto a... Como bien comentas, un tema súper complejo y muy extenso. Claro que sí, vamos a preparar un curso, lo vamos a publicitar para poder trabajarlo contigo. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente ya tenemos que dar el corte. Te agradezco tu tiempo, te pido una disculpa por esta interrupción. Traemos ahí otro programa adelante, pero sí, por supuesto que me interesa mucho y vamos a trabajarlo, vamos a desarrollar una estrategia para poder publicitar una plática, un curso completo, íntegro, que pueda contener toda esta información tan valiosa y tan importante para el tema aduanero. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, maestro Gerardo. La verdad es que te agradezco mucho todo lo que nos has aportado, la comunidad WEG, y sabemos que eres parte de la familia y eso es muy valioso para nosotros tenerte aquí compartiendo. En realidad es de mucho, te lo agradezco mucho. Mil gracias, maestro, por tu invitación y mil gracias a todo tu público. Excelentísimo. Mil gracias, de verdad. Gracias.